Hoy vamos a ver balance hidrocortisolino, la oxitocina, la prolactina y la oxitocina, que son hormonas que intervienen en la secreción y eyección láctea, y vamos a ver también algo de la melanina. Vamos a ver la corteza adrenal, los mineralocorticoides. La corteza adrenal, si le pegamos un corte a la corteza adrenal, tenemos en el corte histológico la cápsula, que es fibrosa. Después tenemos la zona de corteza, que es bastante amplia, y la zona de médula, que es más chiquitita. La zona de la médula se secreta, mejor dicho, las catecolaminas. En la corteza hay tres zonas bien diferenciadas. La más externa, que es la zona glomerulosa, se produce la hormona que vamos a ver hoy, que es la aldosterona, que vaya a ver, además ya la habéis oído nombrar, en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En la zona fasciculada es donde se secretan los glucocorticoides, entre ellos el cortisol, y en la zona reticular, ya próxima a la médula, pero es zona reticular de la corteza, se producen los esteroides sexuales, ¿vale? Las hormonas sexuales, el estradiol y los derivados del estradiol. Seguimos. La función de la aldosterona. La función de la aldosterona es mantener el volumen del líquido extracelular, conservar, ¿y cómo lo hace? Pues se mantiene el volumen del líquido extracelular mediante la conservación de sodio corporal. Si conservamos sodio en la sal común, entre comillas, pues hacemos que mediante ósmosis, donde haya más sodio, extrae el agua. ¿Esta acción cómo se lleva a cabo? Pues estimulando el transporte de sodio y potasio a través de los epitelios de 4 sitios por donde se pierde el agua. ¿Por dónde? El principal, los túbulos renales, que es por donde se orina. Después tenemos el intestino. Y después tenemos las glándulas sudoríparas, por el sudor. Las glándulas salivales se pierde agua, pero en menor medida. ¿Y qué hacemos para que no se pierda agua? Pues rescatar sodio hacia el interior de la célula. ¿Cómo se hace eso? Pues nosotros tenemos que la aldosterona, que ¿dónde se secreta la aldosterona, señores? Que lo acabamos de ver. Que de cada hormona quiero un cuadrito con la... Además, os lo voy a poner casi como ejercicio. Hoy voy a hacer la práctica de hoy, pero voy a poner... En la de mi hicieron, ¿no? La aldosterona, os lo acabo de decir. La médula. En la corteza. En la corteza adrenal. La glándula suprarrenal. Os doy un consejo. Que hagáis un esquema con la glándula que secreta las hormonas que secreta, las funciones, mecanismos de acción, tejido diana, y que os lo sepáis, porque así la estamos dando una por una, pero después hay que sabérsela. Y yo voy a pedir esto, esto y esto. La aldosterona va por sangre. Aquí ya tenemos un núcleo. El mecanismo de acción es de tipo genómico, es decir, interactúa con el núcleo celular. Pasa la aldosterona, el hipotálamo, el citoplasma, perdón, de la célula del epitelio, tanto del túbulo renal, intestino, glándulas sudoríparas o glándulas salivales. Aquí promueve la síntesis de RNA mensajero, provocando una síntesis de proteína. ¿Y qué síntesis de proteína hace? Pues dos proteínas, unas que son nuevos canales iónicos y nuevas bombas de ATP. Con los nuevos canales iónicos, las nuevas bombas de ATP, va a ser que en el canal iónico el sodio pueda ser reabsorbido fácilmente y el potasio se pueda secretar. Si yo pongo que el sodio se reabsorbe, lo tengo que mandar fuera de la célula, si no la célula entraría agua y estallaría. ¿Y cómo lo mando fuera de la célula? Con la bomba ATPasa. Entonces, pongo mi bomba ATPasa y pongo mis canales. Y entonces por el canal entra sodio. ¿Qué pasa cuando entra sodio? Pues que el agua viene detrás del sodio, siguiéndolo por ósmosis. Y entonces se queda en el líquido, en la célula, líquido intersticial y sangre. En los túbulos renales, cuando necesitamos reabsorber agua, pues se van a incrustar estos canales, se va a reabsorber sodio y entonces la orina se dice que es más concentrada.
Es decir, tiene más densidad, llevamos sodio hasta dentro de la célula. En el intestino pasa lo mismo. Cuando queremos reabsorber sodio, pues el agua intestinal vamos a hacer que haya en el epitelio del intestino, bajo influencia de la aldosterona, más canales de sodio, va a absorber sodio de la luz intestinal y va a pasar agua hacia dentro de la célula y hacia la sangre. En la glándula sudorípara es igual, para que el sudor sea más concentrado. Esto, por ejemplo, en personas que tenemos un sudor isotónico, que es la misma concentración que el plasma, pues no se nota. Pero la glándula sudorípara de un caballo, que tiene un sudor hipertónico con respecto al plasma, es decir, tiene más cantidad de sal con respecto al plasma para evitar que pulse agua demasiado, pues la aldosterona tiene una función muy importante, porque hace que se reabsorba sodio y el sudor se secrete por la glándula muy concentrado en sal. Por eso muchas veces un caballo lo veis sudando y lo que suda en vez de sudor, propiamente dicho, cuanto más calor hace y más agua necesita, lo que suda es como si fuera una especie de espuma con sales. Y además, el que haya visto caballos, veis que el sudor del caballo muchas veces lo que hace es espuma y pierde muchísima sal. Y las glándulas salivales, pues 3/4 de lo mismo, pero se pierde mucha menor agua por las glándulas salivales. Y además, si secretan saliva, pues esa saliva vuelve otra vez al intestino y vuelve a aprovecharse el agua que se pierde por ahí. ¿Cómo se regula la aldosterona? Tenéis que saber la regulación de la hormona. La regulación de la hormona siempre es qué la estimula y qué la inhibe. Aquí, ¿qué la estimula? Pues la sobrecarga de potasio, es decir, que aumente el potasio, no, el potasio. Que aumente el potasio en plasma estimula la secreción de la aldosterona. Otra cosa es el estímulo del sistema renina-angiotensina. Cuando se estimula ese sistema, el sistema era la renina estimula la conversión del angiotensinógeno que se produce en el hígado en angiotensina 1. La angiotensina 1 pasa a angiotensina 2 a través de la enzima convertidora de angiotensina que se produce en el epitelio pulmonar, y la angiotensina 2 hace que con la aldosterona se secrete por la glándula adrenal. Pues bien, si yo doy a una persona hipertensa, la hipertensa tiene una alta presión sanguínea, una alta presión en la arteria. Nosotros, para bajar la tensión, ¿qué podemos hacer? Que aumente la secreción de aldosterona y tenga más líquido en las arterias, o que vacíe esas arterias de líquido. ¿Qué necesitaríamos? Que vacíe, ¿no? Vale. ¿Ustedes habéis oído las pastillas de la tensión que toman las personas mayores? Sí. Pues las primeras pastillas que se toman, hay dos tipos de pastillas para reducir la tensión. Lo que intentan es bajar la cantidad de agua que hay en las arterias, es decir, bajar la cantidad de plasma. ¿Y cómo se baja? Orinando. ¿Y cómo podemos hacer? Pues hay dos pastillas principales, dos fármacos principales, o los diuréticos o los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Y esos cuáles son? El enalapril, el benzapril, todos los que acaban en pril son los IECA. Y si alguien tiene familia con enzima de la tensión, con problemas de tensión, que vea si está tomando benacepril o benaceprilo o enalaprilo, que son los nombres. Esta enzima la inhibe, y si inhibe esta enzima, la angiotensina 1 no puede pasar a angiotensina 2, y la angiotensina 2 no estimula a la glándula suprarrenal para que se produzca la aldosterona, y la aldosterona es la que hace que se capte agua. Si yo esta enzima la inhibo, pues no se capta agua y lo que se hace es orinar y baja la presión de los vasos sanguíneos. Y eso es la función que tiene en las personas hipertensas. Sistema renina-angiotensina era el segundo estímulo. Reducción de la cantidad de sodio corporal. ¿Y cómo reducimos la cantidad de sodio corporal? Pues un descenso de la cantidad de sodio a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando la secreción de aldosterona. Vale, y la hormona adrenocorticotropa. La adrenocorticotropa es la que está a nivel hipotalámico y es la que hace que se libere la aldosterona en la glándula adrenal, pero tiene un efecto poco importante. Estos son los 4 estímulos que lo producen. Aquí tenéis la lista y aquí tenéis el esquema.
Unos sois más visuales y otros sois más auditivos. Pues entonces, cada uno que coja la parte que quiera, pero que se lo aprenda. ¿Y qué inhibe la liberación de aldosterona? Pues el péptido natriurético auricular. La puede inhibir naturalmente con el péptido natriurético auricular, que se produce por aumento de la presión en los atrios del corazón, y que inhibe a la aldosterona de forma farmacológica, que ya no es natural, pues los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA, lo que yo he comentado antes. ¿Vale? Ahora vamos a ver otra hormona, la vasopresina o ADH. La vasopresina o ADH se produce en el hipotálamo y se libera por la neurohipófisis. Hay dos hormonas que libera la neurohipófisis. ¿Cuáles son? La vasopresina y la otra, ¿cuál es? Oxitocina. Solo hay dos. Vasopresina y oxitocina. ¿Dónde se produce la hormona? En el hipotálamo. ¿Dónde se secreta la hormona? En este caso, en la neurohipófisis. Solo hay dos, por los axones largos. Esta hormona, la vasopresina o ADH y la oxitocina. ¿Qué hace esta hormona? Tanto el estrés como la disminución del valor hematocrito y de la presión arterial, la disminución de los vasoreceptores van a estimular que en los núcleos paraventriculares del hipotálamo se estimule la liberación de esta hormona. La pérdida de agua va a provocar un aumento de la osmolalidad plasmática, es decir, un aumento de la concentración de sal. Pues va a ser que se estimule la liberación de vasopresina. La vasopresina se secreta a través de esta hormona, a través de los núcleos supraópticos, en los núcleos paraventriculares y de los núcleos supraópticos. ¿Por qué? Porque lleva una proteína que se llama neurofisina y debe de ir junta para secretarse, neurofisina con la vasopresina. Una es la hormona que lo transporta. Y estos estímulos hacen que se secrete la ADH y una vez que se secreta, que provoca aumento de reabsorción de agua en los túbulos colectores. Y cuando aumenta la reabsorción de agua, ¿qué pasa? Disminuye la osmolalidad del plasma, el plasma ya se hace menos salino, inhibe entonces al hipotálamo, en los hormoreceptores, y aumento del volumen plasmático, ¿qué pasa? Aumenta el valor hematocrito, aumenta la presión arterial, aumenta la actividad de los vasoreceptores y aumenta e inhibe la secreción de la hormona. ¿Cómo aumenta la reabsorción de agua en los colectores? Pues de esta manera. Ese es el mecanismo de acción. Pues el mecanismo de acción, en este caso, es no genómico. No se produce en el núcleo. Y no, aquí va la hormona cuando se secreta, la vasopresina, que está unida a una neurofisina, estimula un receptor en el citoplasma, este receptor produce un segundo mensajero y el segundo mensajero provoca que unas vesículas con unas proteínas que llevan insertas las incrusten en el citoplasma de la célula. Incrustan en el citoplasma de la célula unas proteínas que se llaman acuaporinas de tipo 2, que son unos poros por los que pasa el agua de forma pasiva. Si yo pongo aquí las acuaporinas, pues rápidamente pasa agua. La aldosterona hacía, incrustaba canales iónicos para que pasara sodio y detrás el agua, y aquí directamente incrusto una acuaporina y pasa el agua y retengo agua, ¿vale? Pues así es como funciona esta hormona. Y hasta ahí tenéis las dos hormonas del balance hídrico y salino. Más resumido no os lo puedo poner. Así que os tenéis que mirar 3-4 diapositivas. Y eso no es mucho. Vamos a ver ahora hormonas hipotalámicas que son neuropéptidos. Y tenemos unos que son la arginina vasotoxina, arginina vasopresina, lisina vasopresina. Son estos de aquí. Tienen todos la función parecida a la vasopresina y en distintas especies. ¿Veis aquí? En estas especies, en peces,
pues tienen esa. Nos vamos ahí también a la oxitocina. Y la oxitocina, pues, dependiendo de la especie, se llama oxitocina o mesotocina. Nosotros, los mamíferos, tenemos la oxitocina, las aves, la mesotocina. La oxitocina influye en la contracción del músculo liso y en la eyección láctea. Y ahora vamos a verla. Esta tampoco tenéis que aprender. Esta sí la tenéis que aprender bien. Funciones de la oxitocina. Pues la función de la oxitocina es la eyección láctea por la contracción de las células lisas de los mioepitelios del seno galactóforo y la contracción uterina por contracción de las células lisas del miometrio. ¿Vale? Una y otra. ¿Cómo se desencadena? ¿Qué estímulo desencadena esto y qué estímulo desencadena lo otro? Pues la succión del pezón por el lactante estimula la liberación de oxitocina en la neurohipófisis. También el llanto de un niño o el balar de un cordero en la oveja, no solo la succión, hacen que la oveja empiece a eyectar la leche. Después vamos a ver una hormona que es la prolactina. La prolactina hace que esta célula secrete la leche, pero la leche se queda aquí, en este seno, en el seno galactóforo, que se llama. Y para que salga de este seno, hay que apretar este seno. Es como si fuera una bolsa, pero hay que estrujarla. ¿Y quién la estruja? Entre comillas, pues estas células que son mioepiteliales. Y eso se encarga la oxitocina, de que se contraigan esas células y se provoque la salida de la leche. Si no, una glándula tiene leche, pero la leche de aquí no puede salir. Imposible que salga sin la contracción de esta celulita. Entonces la oxitocina provoca la contracción de las células mioepiteliales, de los alveolos o senos galactóforos de la glándula mamaria y se produce la eyección láctea. ¿Qué pasa aquí con este endometrio, este útero? Que veis ahí un perrito metido. Pues que cuando se estimula el cervix durante el parto, las contracciones estas del miometrio determinan un estímulo de liberación de oxitocina. Y la oxitocina, ¿qué va a hacer? Que estimula la contracción del músculo liso para la expulsión del feto, junto con las prostaglandinas, que es otra hormona que la vamos a ver en el bloque de reproductor. La contracción del miometrio fuerzan al feto contra el cervix, estimulándose mecanorreceptores que envían potencial de acción hacia el hipotálamo. El resultado es la liberación de oxitocina y cuanto más se estimula, mucho más mayor es la liberación de oxitocina. Esto es lo que se le pone por ejemplo, cuando en un parto veis una mujer que va al hospital y tiene contracción, le dicen, ya le ha puesto el gotero. El gotero es un suero fisiológico con una concentración de oxitocina. Y la oxitocina entra gota a gota y estimula tanto el feto, estimula el cervix y desencadena oxitocina de forma natural. Pero si yo le pongo más oxitocina en sangre, estimula la secreción de oxitocina. ¿Y qué produce al final? Pues las contracciones de la musculatura lisa del endometrio para favorecer la expulsión del feto durante el parto. La prolactina, la función principal de la prolactina es la secreción de la leche, la secreción láctea. Pero estas son las funciones totales en todas las especies y en todos los órganos. La prolactina se sintetiza en los lactotropos de la adenohipófisis. De la adenohipófisis decíamos que toda hormona tiene una segunda glándula. Pues esta, la prolactina, no. La prolactina directamente tiene su efecto sobre el tejido mamario. Es ese efecto muy diverso, actuando a distintos niveles. Sobre la glándula de la sal de las aves. No tienen mama, pues sobre la glándula de la sal. Sobre las branquias y los riñones en peces de agua dulce. Promueve la conducta incubadora de las aves. Es decir, que la gallina se ponga a incubar viene determinado por el efecto de la prolactina. Estimula la puesta en la lagartija acuática. Estimula la secreción láctea en el buche del palomo. Los palomos, cuando tienen polluelos, los alimentan. Ellos comen, dejan el contenido en el buche, tienen unas enzimas que secretan una especie de leche, mezclan ese contenido con la leche y se lo dan a los pichones. Pues esa secreción láctea la estimula la hormona prolactina. En los mamíferos estimula las enzimas lactogénicas promoviendo la secreción láctea. Eso hay que dárselo a fuego.
Estimula el desarrollo mamario y superplasia durante la gestación. Todos sabéis que, por ejemplo, si tenéis una perra y se preña, pues ¿qué pasa durante la gestación? Que aumentan las mamas en tamaño, crecen, pero dentro de las mamas aumenta las células que van a secretar leche, aparte de tamaño, en número, para que secrete leche. Y después, pues tienen las mamas mucho más mayores y secretan la leche. Eso pasa en cualquier hembra mamífera, ¿vale? Y después otra función que es necesaria para la diferenciación de los linfocitos T. La prolactina tiene funciones distintas tanto en el periodo pre- y postpuberal, que es la proliferación y ramificación de los conductos de los galactóferos, junto con estas hormonas. Durante la gestación con estas hormonas, ¿qué hace? Que el desarrollo de los lóbulos de los alveolos para la producción de leche, pues desarrollo de la glándula mamaria, y en el posparto junto con el cortisol, pues estimula la síntesis y producción de leche. Estimula, a fin de cuentas, la secreción láctea, es la principal función de esa hormona. E inhibe la síntesis y liberación de la GnRH. Inhibe la síntesis y liberación de la GnRH, hormona liberadora de gonadotropina. Es decir, mientras tenemos efectos de la prolactina, se inhibe la liberación de gonadotropina, con lo cual se paran las gónadas. Eso quiere decir que mientras haya un mamífero mamando, es difícil que el animal se quede gestante. Ocurre mucho en la vaca y ocurre mucho también en la mujer. Mientras el niño está mamando, es más difícil que se quede gestante que cuando no mama. ¿Por qué? Porque la prolactina, mientras está mamando, se produce la liberación y junto con el cortisol hace que se produzca la inhibición de la GnRH, que es la hormona liberadora de la gonadotropina. Las gonadotropinas son la LH, luteinizante hormona, y la FSH, folículo estimulante hormona. ¿Vale? ¿Cómo se regula la prolactina? Pues el estrés y el sueño hacen que en el hipotálamo se secrete dopamina y el resto de hormonas que hemos hablado al principio. Estas tienen efectos sobre la hipófisis y la hipófisis secreta prolactina. La secreción de prolactina está siempre produciéndose, pero está con un freno, y el freno es la dopamina, la hormona inhibidora de la prolactina. La dopamina hipotalámica frena siempre a la hipófisis. ¿Y qué pasa? Que la prolactina en la mama tiene efecto de acción no genómico, actúa a través de un segundo mensajero que determina un aumento de la síntesis de enzimas lactogénicas y del número de receptores para la propia hormona. Entonces hay una regulación por incremento. Cuando la prolactina estimula la mama, hace que haya mayores enzimas que producen leche y mayores receptores a esa prolactina. Y eso es estimulación por incremento, es un feedback positivo sobre la enzima. El reflejo de succión desencadena un reflejo neural o un reflejo nervioso que hace que se secrete más prolactina. Señales que se originan por el efecto de succión, por estimulación del cervix, que eso es igual que la oxitocina. Lo que pasa que aquí es durante la cópula y la oxitocina durante el parto normalmente, o por descenso de la osmolaridad del plasma, hace que se secrete más prolactina por la adenohipófisis. Eso que lo sepáis. Y ahora, control hormonal de la secreción y expulsión de la leche. La secreción viene por parte de la prolactina y la expulsión o eyección por parte de la oxitocina. Aquí tenemos un estímulo. El niño llora. El niño llora, hace que en el hipotálamo empiecen a liberarse dos hormonas. Una se libera a través de aquí, la oxitocina, en la neurohipófisis. La oxitocina es una neurohormona y se libera por la neurohipófisis. Se sintetiza en el hipotálamo y baja por estazón largo y se libera aquí. Cuando se libera oxitocina, ¿qué pasa? Que las células mioepiteliales alrededor del conducto galactóforo o células galactóforo se contraen y se produce la expulsión de la leche. Y empieza, las mujeres muchas veces, nada más que viendo el niño o una, imaginaros que es una oveja, ve el cordero y el cordero empieza a balar, y aunque la oveja no llega al cordero, se estimula la eyección de la leche. Es decir, la mama ya tiene leche y empieza a salirle leche por los pezones.
En las mujeres, cuando llega la hora de darle mamá al niño, aunque todavía no llega el niño, empieza a salirle leche. Cuando este efecto del niño se frena, se produce este estímulo, lo que hace es que la dopamina se frene, baja el freno de la prolactina. Le quitas el freno y entonces la prolactina se secreta. Cuando se secreta la prolactina hace que aumente la secreción de la leche. Esas enzimas lactogénicas pues aumentan. Y entonces se secreta leche y se eyecta la leche o expulsa la leche hacia el exterior bajo la influencia de la oxitocina. El niño mama y da un mecanismo nervioso para la secreción de la oxitocina y la secreción de la prolactina. ¿Vale? Una pregunta. Dígame. Los fenómenos que pasan de perras que a lo mejor cogen para cuidar a crías de otros animales y ese tipo de cosas, ¿se debe a esto, al control hormonal este? Hay perras que cogen crías de otras perras, pero que estén a punto de parir. Y después hay otras perras que con esta hormona, nada más que oír a los animales, desencadena la oxitocina y la prolactina y pueden producir leche. Nada más, si tienen un instinto maternal muy acusado, pueden producir leche incluso que ellas no hayan parido, simplemente por el contacto con los cachorros. Tú le echas cachorros y hay perras que incluso les pueden amamantar y pueden producir leche, y es por esto mismo, por la oxitocina y la prolactina, porque tiene un mecanismo un mecanismo nervioso. En el momento que oyen a un cachorrito o algo, pues ya la perra es como si fuera suyo, como si estuviera amamantando su propio cachorro, y puede desencadenar un aumento de la mama y producir leche. Incluso en las perras está lo que se denomina el embarazo psicológico. No sé si alguno tenéis perra y os ha pasado. Después del celo, a los 2 meses o por ahí, hay un desequilibrio hormonal y la perra coge un muñequito que tenga y hace como un nido y lo intenta cuidar, empieza a producir leche, y es por el mecanismo nervioso que tiene el estímulo de estas dos hormonas. Y entonces al final pues tiene leche como si hubiera parido, y lo que tiene allí es un muñequito metido en el nido. Entonces nos las traen a los veterinarios y le tenemos que dar otra hormona que lo que hace es un análogo de la dopamina que frena a la prolactina. Cuando frena la prolactina, pues se acaba la secreción láctea y punto pelota. Pero son controles hormonales por estas hormonas. Después aquí tenemos la hormona estimulante de los melanocitos. Aquí os pongo para que lo veáis. Esto lo voy a pasar muy, muy de pasada. Esta es la propia melanocortina, lo pongo para que os suene. Produce ACTH, la gamma lipotropina, la beta endorfina, otros fragmentos, y la melanocortina, que es la ACTH, y cuando la ACTH se escinde en tejidos extrapituitarios, la alfa MSH, que son las hormonas estimulantes de los melanocitos, y es la que interviene en la síntesis de melanina, en respuesta inmune y en el descenso de la ingesta. Estas hormonas son las que producen el cambio de color en los ectodermos, por ejemplo los camaleones, por concentración o dispersión de la melatonina en los melanóforos, y en la que los vertebrados cambian de color según la estación. Es decir, nosotros bajo la luz solar pues vamos a estimular los melanóforos epidérmicos, producen melanina, y esa melanina se va quedando en la capa ogonificada a forma de escudo contra los rayos ultravioletas. Esto lo leéis, pero de eso no os voy a preguntar mucho. Aquí tenéis también otro esquemilla para que sepáis cómo funciona y poco más. Aquí la glándula pineal, que esto lo vimos en una práctica al principio, interviene. La glándula pineal está aquí situada en la base del encéfalo, está en el cerebro primitivo, y esta glándula pineal, pues los reptiles que tenían una relación con los fotorreceptores,
Y en nosotros, al crecer el encéfalo, pues se han añadido muchas más capas, pero sigue teniendo una relación con los fotorreceptores, influye la liberación de melatonina con el ritmo circadiano. Y entonces, pues, con la evolución en mamíferos y serpientes, pues es una glándula secretora que guarda relación con la retina y el órgano parietal en ectodermos, y con nosotros sigue guardando relación con la luz. Y aquí llegan los estímulos de la luz a través de las células retinianas. Estas células de esta glándula producen la melatonina, y la melatonina se produce durante la noche. Interviene en su producción interviene en una enzima que se activa durante la noche, que se llama ION. ¿Y qué pasa durante la noche? Pues que durante la noche se secreta la melatonina, y la melatonina hace que nos dé el sueño y tengamos ganas de dormir, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros tenemos distintas estaciones con distintos fotoperiodos, en el verano, por ejemplo, ¿qué pasa? Que el día es muy largo y no se secreta melatonina, y la noche es más cortita y se secreta melatonina, un piquito de melatonina. ¿Veis? En el invierno la noche es muy larga, se secreta mucha melatonina, y el día es más corto, se secreta menos, y rápidamente otra vez melatonina. ¿Esto qué hace? Pues que en verano y en invierno tenemos más sueño o menos sueño de noche. Decidme cuándo tenéis ustedes más sueño. Si sois normales, claro, si sois de estos que no dormís, pues da igual. Pero, ¿cuándo tenéis más sueño? ¿Una noche de verano o una noche de invierno? Invierno. Invierno. Tú en el verano coges a un niño y, como esté para arriba y para abajo, llega a las 12 de la noche, el niño no le entra sueño ni a tiro. Y en el invierno, el niño a las 9 o las 10 de la noche, que ya lleva 2 o 3 horas de oscuridad, ha producido su melatonina, y el niño a las 12 de la noche está más que durmiendo muchas veces. Y si tú quisieras a las 12 de la noche que se tomara la uva en Nochevieja, pues tienes que estar allí despertándolo, porque en él se te duerme. Y en el mes de agosto, pues no nos dormimos tan fácil. Nos gusta más dormir en invierno que en verano. Y claro, nosotros decimos, eso es por el frío, porque nos gusta más dormir porque estemos más tapaditos. No, es por la melatonina. Porque mirad los picos de secreción de melatonina en verano y mirad los picos de secreción de melatonina en invierno. Mucho más amplio. Aquí hay también unos efectos fisiológicos. Esto no lo miráis siquiera, os lo leéis por curiosidad, y el que dé adaptaciones fisiológicas, puesto, lo explicarán el año que viene la profesora que os lo dé, las adaptaciones en distintas especies, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a la primera parte del sistema reproductor. Os voy a dar sistema reproductor lo que queda de clase hoy, que va a ser poco. Os voy a dar el próximo día, y lo que nos dé os lo voy a grabar y os lo voy a subir. Y hoy os voy a convocar a la práctica, pero vamos, a la práctica tenéis que... Os voy a poner unos vídeos, voy a poner algún ejercicio, la hacéis poco a poco cuando buenamente podáis, aunque en la hora de cada grupo, pues si alguien tiene algún problema, pues que me escriba un email y yo le respondo, ¿vale? Venga, os voy a pasar al otro tema. Lo voy a cambiar en un momento. El otro tema no está subido en Moodle, ¿no? Y mirad el Moodle, que yo lo he subido hace un momento. Este es 19 y otro es 21 y 22. Miradlo si podéis. Y si no, por sí, ya apareció. Espérate, no, el 20 es lo que tengo que ponerlo, lo tengo subido, pero no lo podéis ver. Espérate, que lo veáis. A ver. No, yo creo que sí lo podéis ver. Decidme si veis el 20 y el 21, si lo veis. No. A mí me sale visible. No, mostrar tema, espérate, este no, ocultar. Ahora. Ya sí está, profe. Los dos primeros os los he ocultado. Ahora este es el que yo quiero que veáis. Mostrar. Y mostrar. Mirad esos dos. El 20, que es determinación sexual, diferenciación sexual y aparato reproductor. Aquí hay una falta. Aquí hay una falta. Reproductor masculino. Bueno, ¿cómo lleváis la docencia online?
La que es online, bien. La que no es docencia ni nada. Pues, ¿Cómo, pero cómo? vamos, nada, que con la diapositiva y eso, pues con las explicaciones en clase, pues más o menos se lleva. O sea, que se puede. A Se puede llevar bien. a ustedes ya no meten la clase ni Dios. ¿Cómo sigue aquí online? Pues yo prefiero en clase, ¿eh? Yo prefiero ir a clase. Yo también prefiero mucho más ir a clase. Sí, ahora Yo también prefiero prefiero ir a clase, la verdad. cuando llega uno la clase vacía. Anda, anda. Sí, hombre, pero No, Pero que sepáis no me vas a comparar. que sepáis que están diciendo que para el primer cuatrimestre lo mismo la docencia igual que esta. Os lo digo, Pero por. Pero ¿y la práctica? el año que viene. Yo me mato. la docencia y la práctica? práctica. La docencia y la práctica, las dos cosas. ¿El año que viene? El primer Pero cuatrimestre, como no se sabe todavía qué va a pasar, por lo mejor dicen que online. Os lo digo para el que tenga que alquilar piso, que sepa lo que hay, ¿eh? Pero por necesidad, supongo, ¿no? Por necesidad no, pues porque digan que hay un rebrote, porque están diciendo que si hay un Ah, rebrote. por necesidad de eso, de seguridad. Pero vamos, que ya está bien, que como sigan así se va a hundir el país. Que en Italia han cogido y han abierto ya todo. En Italia ya está todo abierto. Aquí lo que hay que guardar es la distancia de seguridad y dejarse de tanto, porque a ver si no nos vamos a morir de coronavirus, nos vamos a morir de ruina De pena. o de pena. Pero vamos, que están muriendo, que han muerto muchas personas y si uno lo compara también con la gripe, pues sí, que la gripe mata a muchas personas, pero esto es una nueva enfermedad que está matando a un montón de personas y que dicen 100 y pico, ya solo han muerto 100 y pico diarios, pero 100 y pico diarios, imaginaros, es que es como si hubiera habido una guerra con 27 o 28 mil muertos. Que hay pueblos, el que sea de pueblo, la mayoría de los pueblos no tiene 27 o 28 mil habitantes, tiene muchos menos. Yo creo que se acabará haciendo lo mismo que en Italia. Se acabará Porque no siendo tiene- en Italia. Porque, por ejemplo, los ERTE y dicen, no, al principio era no preocuparse los trabajadores, que la empresa puede entrar en ERTE. Yo tengo un montón de amigos que han entrado a la empresa en ERTE, le han dicho que sí al ERTE y aquí no están cobrando. Y tienen unos, vamos, no es que tengan cabreo, es que no pueden vivir. Nosotros estamos igual. Sin cobrar desde marzo. Y ustedes algunos, no sé tanto en biología, pero en veterinaria, que casi mucha gente de fuera, algunos le cobran el alquiler, otros no le cobran el alquiler, otros no pueden venir, otros no saben lo que hacer. Entonces, el que tenga alquiler y eso, para el año que viene tenéis que ir mirando que el primer cuatrimestre lo mismo es online. Entonces, no interesa alquilar nada hasta febrero. O juntaros algunos y tener un piso, por, yo qué sé, por si den las prácticas o algo nomás. En biología hay mucha gente que es de fuera también. Yo creo que casi la mitad, ¿eh? Vamos, yo ahora mismo estoy en Murcia. Ah, bueno, pues en veterinarias que son casi todos. Y vamos, el año que viene yo tengo docencia en las dos fisiologías y en la de veterinaria, ahí casi todos son de fuera. Pues solo hay una facultad de Andalucía. Bueno, vamos a ver el otro tema, es de la diferenciación sexual, determinación sexual. Esto es un poco, esto es un resumen y donde se profundiza este bloque es en avance en reproducción. El que coja avance y le guste, pues nada. El que no, pues antiguamente no se daba ni reproducción en esta asignatura, ni la metían. Yo me empeñé en meterla. Estaba en el programa, pero como no daba tiempo, pues a la porra. Vamos a hablar. Vamos a abrir esto. Vale. ¿Cuánto estáis? 52 conectados. Alguno está ya comiendo y deja esto conectado. Eso seguro. Ojalá estuviera comiendo, vaya. ¿Qué? Que sí. Que ojalá estuviera comiendo. Bueno, aquí vamos a ver tipos de reproducción sexual y asexual, determinación sexual, sistema reproductor masculino. Aquí nos vamos a sentar bueno, vamos a ver el tipo de reproducción sexual y asexual. Aquí no voy a contar mucho. La asexual se da en especies marinas y siempre alterna con la sexual. Antes, la mujer embarazada antes de tener un niño, que ¿Cómo?
Dime. Carmen, tú has dejado el micro abierto, madre. Ah, vale, que no era a mí. Estaba hablando Que de le la estaba mujer. explicando eso a una compañera. ¿El qué, chiquilla? Lo que has dicho antes de que las mujeres embarazadas antes de tener el niño ya secretaban la leche, ¿no? Pues la mujer embarazada, vamos, si queréis. Mira, esto es casi leeros el principio. Yo voy a empezar, si no, el próximo día explicando la diferenciación sexual, los conductos y las gónadas. Vamos a ver después la secreción hormonal. Y bueno, aquí hay algunos que ya habéis dado avance en reproducción, que esto ya lo habéis dado. ¿Dónde está? ¿Está por ahí el amigo Quiroz? A ver. Este ha dado avance en reproducción. Guerrero Quiroz. O a lo mejor del otro grupo. Si no habla, es del otro grupo. Pues espermatogénesis, etcétera. Esto os lo voy a dar en el próximo día. Y nos vamos a dedicar a ir viendo bien el tema de reproducción. Y el tema del ciclo sexual femenino, gestación y parto, os la voy a grabar. A ver, lo de la mujer que yo te hablaba no es durante la gestación, lo que se hace es aumentan las mamas. Si alguna de ustedes habéis tenido hijos o tenéis alguna hermana o algún familiar que haya tenido hijos, pues durante la gestación se produce una hiperplasia. Las mamas crecen de tamaño porque las células aumentan de tamaño porque empiezan a secretar leche y aumentan de número. Y entonces empiezan con la secreción láctea y eso lo hace la prolactina. Y después, cuando ya está la célula secretando y durante el parto empieza la eyección de la leche, hasta que no pare normalmente o un día anterior no se expulsa leche. Y después ya solamente con oír al niño llorar se desencadena un reflejo nervioso de la liberación de oxitocina y empieza a contraerse las células lisas del mioepitelio del conducto y empieza a salir la leche. Y muchas mujeres, pues si está llegando a su casa, imaginas que tiene el niño en casa y ha ido a donde sea, y cuando va llegando a la casa oye el niño llorar, pues muchas veces se le mancha hasta la mama de leche porque instintivamente oyen al niño y desencadena un reflejo nervioso que le produce la eyección de la leche. Y eso, si le preguntáis a vuestras madres o a vuestras abuelas, a la mayoría le han pasado. Y son cosas que dicen, bueno, son cosas que se conocen, pero hasta que no ves el mecanismo fisiológico por el que ocurre, pues no lo comprendes bien. Y entonces dice, no, es el instinto, esto, lo otro. No, casi todo tiene su función y su función es una función química, fisiológica y punto. Y ya no hay más días. Bueno, pues aquí en este tema vamos a ver en el tipo de reproducción asexual y sexual las ventajas de la sexual, pues que no hay costos metabólicos del cortejo, siempre que sea en temas de animales. Y imaginaros esto en humanos. Os voy a poner, elimina costos metabólicos del cortejo, pues no tienes que salir, no tienes que estar buscando novia, no tienes que estar quedando con la novia hasta que se hace novia tuya. Es como si fuera el ligar, entre comillas. No, se me cinde un brazo y sale un niño. Pues eso es lo que pasa en algunas especies. Así un contado en plan salvaje. Disminuye la exposición a predadores. Cuando están en el cortejo dos especies, imaginaros que están pues una sierva y un ciervo en el campo, pues cuando están en el cortejo pues están centrados en eso y son más vulnerables a los depredadores. Los machos y la reproducción asexual, pues los machos somos inútiles en la reproducción asexual, no hace falta machos, no hace falta que haya intercambio de gametos, pues nada, ya los machos somos bastante inútiles, pues más inútiles todavía la reproducción asexual. Aumento rápido del tamaño de la población en épocas favorables. En la época favorable, animales así de tipo marino como estos, pues tienen esa reproducción asexual y colonizan muy rápidamente. Problema que no hay variabilidad genética y la única variabilidad genética hay por mutaciones del propio organismo en la reproducción asexual. Hay un cambio en los genes, pues esas son las únicas variabilidades genéticas que hay. Y aseguran la transmisión de material genético a poblaciones futuras. Claro, se dice
que es por clonación, pero son clones no perfectos porque hay mutaciones genéticas. Entonces, pues bueno, pues esto es, después tienes aquí 2 preguntas, pero esto es para enrollarse dando esta clase y pone, ¿por qué su uso exclusivo implica la extinción de la especie de forma relativamente rápida? Pues porque no hay evolución de la especie. Si tú te reproduces de forma sexual, puede haber una mutación pequeña, pero no hay una evolución de la especie. No puede evolucionar con nada porque no se mezclan los genes de unos individuos con otros, como ocurre en la reproducción sexual. ¿Por qué la reproducción sexual le confiere longevidad a una especie? Pues porque puede adaptarse a cambios. Imaginaros que hay, por ejemplo, una glaciación y entonces pues se pueden adaptar a cambios, uniéndose a los genes del macho y de la hembra. Para los cromosomas sexuales se entiende muy bien que hay 2 gametos, uno X y otro X en el caso de la hembra, porque el par de cromosomas sexuales es el mismo. Para los del macho XY hay un gameto X y un gameto Y. Y ahora esto, ¿qué probabilidad de macho y hembra hay? Pues si se junta un X con un Y, 50% X, 50% XX. Si nos vamos al resto de cromosomas, por ejemplo, vámonos a los guisantitos lisos y rugosos, amarillos y verdes. ¿Os acordáis de las leyes de Mendel? Pues si yo tengo aquí una hembra que tiene, imaginaros, ojos azules la hembra y ojos marrones el macho. El macho puede tener ojos marrones porque el X siempre tiene dos juegos de cromosomas. Uno, puede ser que tenga los ojos marrones porque sean los dos genes dominantes. Imagínate, ojos marrones tienes X, imagínate, si fuera una M mayúscula y M minúscula, sería uno dominante y otro recesivo, o M mayúscula y M mayúscula. A fin de cuentas salen los 2 ojos marrones, pero si lo juntas con ojos azules, pues va haciendo lo de las leyes de Mendel. Y al final va saliendo un porcentaje de uno, un porcentaje de otro y un porcentaje de otro. ¿Qué beneficio tiene eso? Pues imaginaros que son una especie de animales que dan ojos azules, pero ya tienen la posibilidad de que al mezclarse con un macho den ojos marrones y se van a vivir a África. Y en África hay una mayor exposición a la luz ultravioleta y los ojos marrones están mejor adaptados que los ojos azules. ¿Qué pasa? Pues que los de los ojos azules pues desarrollarán alguna enfermedad y al final puede que mueran y no se reproduzcan, pero los de los ojos marrones pues se adaptarán a esa luz y al final acabarán reproduciéndose. Y eso es lo que la reproducción sexual, la ventaja que tiene con la sexual, que puede incorporar nuevas características que en la descendencia que antes los padres no tenían y entonces puede hacer que la evolución vaya adelante. Porque si no, un animal que tenga los ojos azules, los mueve donde mueve por reproducción sexual, no va a tener nunca la descendencia de los ojos marrones. Pero eso es una cosa un ejemplillo muy simple. Os lo digo para que lo entendáis. Bueno, a partir de ahí, pues vamos a ver la estructura general de un aparato urogenital de mamíferos, que van a tener los riñones, los uréteres, eso lo tienen los machos y las hembras igual. Después va a tener una apertura urogenital, en los machos será a nivel del pene, en las hembras será a nivel de la vagina. Van a tener esos uréteres la desembocadura del uréter en la vejiga de la orina, en el macho y la hembra igual. Esa vejiga de la orina va a la apertura urogenital, en el macho y en la hembra igual. Lo que pasa es que en los machos la apertura de la uretra irá al pene y en la hembra irá a la vagina. Y aquí hay una serie de conductos que van a unir a las gónadas y a la apertura urogenital. En el caso del macho serán los epidídimos y forman unos vasos deferentes que van hasta la uretra. Aquí la función es expulsar el gameto y en la hembra son los ovarios que están, igual que los testículos, están abrazados por este sistema tubular, están abrazados por el infundíbulo y el oviducto y desembocan en un sistema de conductos que ahí es el útero y que en vez de salir el gameto, pues aquí la función es recibir al gameto masculino, que se produzca la fertilización en el oviducto y después la formación del embrión y su alojamiento en el útero.
Pues vamos a ver el próximo día cómo se forman unos, cómo se forman otros a partir de la diferenciación sexual. Tiene 3 niveles. Nivel genético, que viene determinado por la genética. Después tenemos nivel gonadal, ovario y testículo. Y según la secreción de esas hormonas, pues nivel somático, el sexo fenotípico.